quiero tomarme un breve momento antes de comenzar para decirles algo muy importante. Gracias. Quiero agradecerles personalmente por todos los maravillosos mensajes de apoyo que me han enviado en estos días y por su inmensa comprensión. Su respaldo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir adelante. Ahora, vayamos a las noticias que están sacudiendo los cimientos del palacio. Hace apenas unos instantes, cuando la princesa Ana y la princesa Catalina cruzaron el umbral de una habitación privada, nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto el inmenso tsunami de cambios que estaban a punto de desatar. Lo que comenzó como una simple y silenciosa reunión a puerta cerrada, rápidamente se transformó en una firme confrontación de voluntades. Fue un movimiento audaz, diseñado para frenar el control absoluto que Camila ha estado construyendo sobre las decisiones más críticas de la corona. A medida que la tensión llegaba a su punto máximo dentro de esas 4 paredes, las apuestas no podrían haber sido más altas. ¿Qué ocurrió realmente en ese breve pero poderoso instante? ¿Y cómo es posible que este suceso haya hecho temblar las bases mismas de la autoridad real? Les pregunto a ustedes, que siempre nos acompañan, ¿creen que este paso dado por Ana y Catalina era un mal necesario para asegurar la supervivencia de la monarquía tal como la conocemos? ¿O consideran que fue una jugada de poder demasiado arriesgada? Déjenme saber sus pensamientos en la sección de comentarios. Y para ayudarnos a seguir creando este contenido y destapar las verdades ocultas detrás de los gruesos muros del palacio, por favor, no olviden suscribirse. Hablemos de lo que muchos ya comienzan a llamar la revolución silenciosa. El ambiente en los pasillos del palacio había cambiado drásticamente. En un instante tranquilo, casi imperceptible para el ojo público, Catalina y Ana se reunieron en la más estricta intimidad. Ambas lucían serenas, pero en sus miradas brillaba una determinación inquebrantable. No hubo fanfarrias ni asistentes merodeando. La ausencia total de personal hizo que este encuentro fuera aún más secreto y, por lo tanto, mucho más trascendental. Detrás de esa pesada puerta cerrada, su conversación estaba destinada a encender la chispa de una transformación dramática en la jerarquía real. Dentro de la habitación, la tensión entre estas 2 mujeres excepcionales se podía cortar con un cuchillo. Ambas conocían perfectamente el gran peso de las decisiones que se estaban poniendo sobre la mesa. El futuro mismo de la monarquía descansaba sobre sus hombros. Esta no era una charla de pasillo más. Era un punto de inflexión definitivo en la balanza de poder del reino. Sin oídos indiscretos a su alrededor, Catalina y Ana deliberaron en voz baja. Su firmeza se consolidaba con cada minuto que pasaba. Aquella puerta cerrada con llave era una metáfora perfecta de sumisión. Dejar fuera todas las distracciones del mundo mientras se preparaban para desafiar la creciente sombra de Camila, quien, lenta pero inexorablemente, había tomado las riendas de la institución. El plan que estaban forjando estaba muy lejos de ser un simple acto de rebeldía o un capricho. Era una respuesta fríamente calculada ante la forma en que Camila había apretado su puño sobre los engranajes internos del palacio. Durante demasiado tiempo, la influencia de la reina consorte había crecido sin obstáculos, y las antiguas y sagradas tradiciones de la familia real estaban siendo moldeadas, poco a poco, para encajar únicamente en su visión personal. Pero Catalina y Ana no estaban hechas para sentarse en silencio y observar. No iban a permitir que este cambio drástico continuara sin presentar batalla. A medida que avanzaba su profunda conversación, el orden que alguna vez pareció inquebrantable estaba siendo puesto a prueba. La monarquía caminaba por el filo de un abismo de cambios, y estas 2 guardianas de la corona lo sabían mejor que nadie. Este desafío no era una cuestión de egos, era un problema profundo y sistémico. Se trataba del futuro de la familia real y de su lugar en el corazón del reino.
Cada palabra pronunciada en ese cuarto cerrado era un paso firme hacia la recuperación de un poder que sentían que se les escurría entre los dedos. No actuaban por despecho ni por una ambición desmedida. Actuaban impulsadas por la profunda convicción de que el palacio y la historia que representa debía mantenerse fiel a sus verdaderos orígenes. La amenaza ya no podía ser ignorada. El dominio de Camila en los círculos donde se toman las grandes decisiones se había vuelto abrumador. Catalina, quien alguna vez fue una pieza central en la mesa de diálogo, se encontraba cada vez más excluida, dejada a un lado, mientras la reina consorte acaparaba todos los reflectores. Por su parte, Ana, siempre conocida por su fuerza de hierro y su lealtad inquebrantable a la sangre real, no podía ocultar su inquietud. Su brújula interna le decía a gritos que algo andaba muy mal. A pesar de tener roles muy distintos, ambas mujeres sentían la misma asfixia. Sabían que, si no actuaban pronto, la balanza se inclinaría de una forma de la que jamás podrían recuperarse. No se trataba solo de política de palacio, se trataba del alma de la institución. Al prepararse para enfrentar las inevitables consecuencias de sus actos, entendieron los inmensos riesgos. El camino que tienen por delante estará lleno de espinas, pero están listas para mantenerse de pie. Saben que el efecto dominó de esta reunión no solo cambiará la estructura del palacio, sino que podría reescribir la historia misma. El futuro es incierto, pero el rumbo que acaban de trazar no tiene marcha atrás. La familia real nunca volverá a ser la misma. Pero la gran pregunta queda en el aire. ¿Podrá Camila realmente eclipsar a ambas mujeres? ¿O es este un miedo infundado? Acompáñenos mientras seguimos desentrañando cada detalle de esta historia. Día tras día, la influencia de Camila crecía sin ningún tipo de freno, y con ello, los cimientos mismos de la familia real parecían temblar. Para Catalina y Ana, la simple idea de ver a la reina consorte controlarlo absolutamente todo, sin nadie que cuestionara o auditara su poder, era un escenario sencillamente inaceptable. La presión sobre sus hombros aumentaba a cada segundo, pero también lo hacía la urgencia de la situación. El reloj avanzaba de forma implacable, y ambas mujeres podían sentir ese peso, ese nudo de ansiedad en la boca del estómago. El palacio, que durante siglos había sido el símbolo máximo de la estabilidad y la tradición inquebrantable, se encontraba ahora en una encrucijada histórica. Tenían que actuar con rapidez y con mano firme antes de que la situación se saliera totalmente de control. El miedo a quedarse de brazos cruzados, observando cómo la monarquía colapsaba bajo el peso de la autoridad de Camila, se había vuelto insoportable. Sabían muy bien que, si permitían que las cosas siguieran su curso natural sin intervenir, perderían para siempre cualquier oportunidad de recuperar el timón. Es crucial entender que Catalina y Ana no estaban motivadas por la ambición personal ni por el deseo de acaparar poder. Sus razones nacían de un lugar mucho más profundo y noble. Estaban decididas, con el alma entera, a salvaguardar el futuro de la monarquía y a defender con uñas y dientes los valores fundamentales que ésta siempre había representado. Ambas mujeres comprendían a la perfección la gravedad del momento. Sabían que sus acciones traerían consigo riesgos enormes, alejando potencialmente a figuras muy poderosas dentro de los muros del palacio. Las apuestas estaban por las nubes y, una vez que pusieran su plan en marcha, ya no habría marcha atrás. No se trataba de un simple juego político de ajedrez. Era una postura valiente, un escudo humano para proteger a la corona de un futuro que, a sus ojos, estaba en grave peligro. Las estacas eran simplemente demasiado altas. La monarquía necesitaba ser preservada, y ellas eran las únicas con la fuerza y la legitimidad para plantarle cara a esta amenaza. Era ahora o nunca. Mientras se reunían en las sombras, la inmensidad de su decisión se hizo cristalina.
El destino de la familia real descansaba única y exclusivamente sobre sus hombros. Tenían que actuar antes de que fuera demasiado tarde para detener esa marea de cambios que amenazaba con ahogar todo lo que amaban. La influencia de Camila dentro de la institución es innegablemente cada vez mayor, y ya se han tomado decisiones clave a espaldas de Ana y Catalina. Pero, ¿cómo pueden detenerla antes de que su poder sea absoluto e incuestionable? Ahora, adentrémonos en cómo Catalina y Ana unieron sus fuerzas para salvar a la monarquía de la influencia desmedida de Camila. Hablemos de el pacto silencioso. Los detalles exactos de lo que se dijo detrás de esas puertas de madera maciza siguen envueltos en un manto de misterio, pero el resultado fue tan innegable como la luz del sol. Catalina, impulsada por un sentido de urgencia y una determinación feroz, desplegó ante Ana las pruebas irrefutables. Evidencia clara y contundente del dominio cada vez más manipulador que Camila ejercía sobre la corona. Todo estaba allí, sobre la mesa. Señales inequívocas de que la reina consorte había estado moviendo los hilos desde las sombras, tejiendo su influencia de manera sutil, pero constante, en cada rincón de la vida real. Mientras Catalina compartía esta delicada información, la sorpresa inicial de Ana dio paso a una preocupación profunda y punzante. La princesa real siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantenerse estoica, tranquila e inquebrantable ante la política de palacio o las luchas de poder. Pero esto era diferente. Las dinámicas de poder se estaban alterando de una forma que ella no había llegado a comprender del todo hasta ese preciso instante. Con cada nueva prueba que Catalina ponía ante sus ojos, la incomodidad de Ana se transformaba en una necesidad de actuar. Vio con claridad cómo el ascenso silencioso de Camila había cobrado un impulso peligroso, amenazando con derribar los pilares de todo lo que la monarquía representaba. Ana, la roca del palacio, la figura más sólida y confiable, ahora se encontraba cuestionando el mañana. El peso de las palabras de Catalina la empujó al límite. No podía, en buena conciencia, sentarse a ignorar las implicaciones de la tormenta que se avecinaba. Su lealtad a las tradiciones era absoluta, pero la marea creciente de Camila estaba empezando a ahogar esos mismos valores. No era un asunto de antipatías personales, era, pura y llanamente, la supervivencia de una institución que había resistido el paso de los siglos. En medio de ese silencio pesado y cargado de electricidad, Ana finalmente alzó la voz. Habló con un tono calmado, pero sus palabras cargaban con el peso de todo lo que estaban a punto de perder. Dos mujeres que en el pasado habían sido vistas como polos opuestos dentro de este mundo de cristal, ahora se encontraban hombro con hombro, unidas por un propósito inquebrantable. Conocían los peligros, conocían los inmensos riesgos que acechaban en la oscuridad, y sin embargo, no hubo ni una pizca de duda en sus miradas. Su unidad echó raíces en una fuerza silenciosa pero arrolladora, un vínculo que hizo que su decisión fuera clara como el agua, a pesar de las nubes de incertidumbre que oscurecían el horizonte. Juntas forjaron un acuerdo, un entendimiento tácito, sin necesidad de contratos, que daría forma al curso de la historia. Su determinación era de acero. El precio a pagar era más alto de lo que jamás habían imaginado, pero sabían que no podían quedarse mirando mientras el poder sin control de Camila devoraba todo lo que valoraban. Ya no eran solo dos mujeres habitando un castillo. Se habían convertido en las guardianas absolutas del legado de la monarquía y compartían un único y sagrado objetivo: asegurar que la corona no colapsara bajo la influencia asfixiante de Camila. Al asimilar el enorme compromiso que acababan de asumir, supieron que ya no había vuelta atrás. Su silencioso pacto había fijado el rumbo,
y ahora estaban dispuestas a luchar por la supervivencia de la institución, sin importar las consecuencias. Pero esto nos lleva a la pregunta del millón. Más allá del histórico acuerdo entre Ana y Catalina para salvar la monarquía, ¿hasta dónde ha utilizado Camila su recién adquirido poder? ¿Será este pacto suficiente para detener el implacable avance de la reina consorte? Acompáñenos a descubrirlo, pero para entender la verdadera magnitud de este tablero de ajedrez, debemos ser justos y mirar la otra cara de la moneda. El creciente poder de Camila ha desatado un torbellino de especulaciones, especialmente sobre ese control invisible que ejerce tras bambalinas. Sin embargo, sería un error ignorar su papel público, un papel que, como reina consorte, ha sido igualmente impactante y para muchos profundamente admirable. A lo largo de los años, Camila ha sabido utilizar su posición no solo para asistir a galas, sino para convertirse en una campeona de innumerables causas benéficas. Ha prestado su voz a quienes la sociedad ha silenciado. Desde 1994, se ha convertido en una defensora incansable de la concientización sobre la osteoporosis, una causa que lleva muy cerca de su corazón. Su trabajo inagotable en este campo no solo le ha otorgado reconocimiento mundial y prestigiosos galardones, sino que ha arrojado luz sobre la salud ósea, un tema vital que, de otro modo, habría quedado olvidado en las sombras. Pero su labor benéfica va mucho más allá de eso. Camila ha sido una defensora franca y valiente en temas sociales que desgarran el alma: la violencia de género, el analfabetismo, el bienestar animal y la pobreza extrema. Al hablar sin miedo sobre estas realidades tan crudas, le ha dado un megáfono a los marginados. Sus esfuerzos han asegurado que estas causas no desaparezcan de la conversación pública, cimentando su imagen como un faro de la defensa social. Gracias a esta inquebrantable dedicación, Camila ha tallado un lugar único y respetado para sí misma ante los ojos del mundo. Para muchos, es un modelo a seguir, una figura de pura compasión. Pero aquí es donde la historia da un giro fascinante. Como han demostrado los acontecimientos recientes, esa misma armadura de popularidad pública es la que ha encendido las alarmas dentro del palacio. Mientras el mundo aplaude sus esfuerzos caritativos, su influencia detrás de las puertas cerradas crece a pasos agigantados. Esto ha despertado un temor profundo entre los miembros más leales a la corona, levantando serias dudas sobre el verdadero equilibrio de poder dentro de la monarquía. Camila se ha forjado un nombre imborrable, no solo en los salones del palacio, sino en las calles, en el servicio público. Y esto nos lleva a la gran incógnita. ¿Qué se puede hacer frente a un logro tan notable? ¿Podría Camila estar utilizando este escudo de influencia benéfica para manipular los hilos de la monarquía a su antojo? ¿O será detenida a tiempo antes de que sea demasiado tarde? Adentrémonos ahora en la verdadera batalla por el trono, la rebelión silenciosa. Volvamos a esa habitación a puerta cerrada. A medida que Catalina terminaba de exponer las pruebas sobre la mesa, la conmoción inicial en el rostro de la princesa Ana se evaporó. En su lugar, apareció una determinación de hierro. Lo que había comenzado hace unos minutos como una conversación cargada de frustración, tomó un giro drástico y definitivo. Ya no se trataba de quejas personales, ni de quién se sentaba dónde según el protocolo real. No, esto era infinitamente más grande. Estaba en juego la mismísima alma de la monarquía. Ana, una mujer que toda su vida ha sido un pilar de aplomo y mesura, sintió cómo el peso de la historia caía sobre sus hombros. Las revelaciones de Catalina le habían quitado la venda de los ojos, mostrándole hasta qué punto habían penetrado las raíces de la influencia de Camila. La confusión se disipó y la claridad iluminó la habitación. Ana comprendió, con una certeza escalofriante, que el futuro de su familia dependía de una acción rápida y fulminante. El creciente monopolio de poder de Camila ya no era una simple molestia
que se pudiera ignorar en las cenas familiares. Se había convertido en una amenaza crítica y urgente. El reloj avanzaba sin piedad, y tanto Ana como Catalina sentían su tic-tac. Si querían salvar a la monarquía, el momento de actuar era ahora, justo antes de que el dominio de la reina consorte cruzara el punto de no retorno. En ese preciso instante, la atmósfera de la habitación cambió por completo. La charla pasó de ser un desahogo emocional a convertirse en una cumbre estratégica, un cuarto de guerra. Ambas entendieron que sus próximos movimientos no podían ser impulsivos. Debían ser fríamente calculados y extraordinariamente audaces. Durante siglos, la familia real ha sido el faro de la tradición y la estabilidad. Pero esos cimientos milenarios estaban temblando ante ellas. La balanza del palacio se estaba inclinando peligrosamente. No se trataba simplemente de desafiar a una mujer, se trataba de blindar el futuro de la corona. En esa pequeña y silenciosa habitación, Catalina y Ana dejaron de ser simples miembros de la realeza para convertirse en soldados de su legado. No estaban luchando por mantener sus títulos o sus posiciones. Estaban luchando por preservar la autoridad histórica de la familia real antes de que se desvaneciera para siempre. Estaban paradas frente a una encrucijada histórica, plenamente conscientes de que las decisiones que tomaran en esa misma habitación resonarían durante generaciones. Juntas, se dieron cuenta de que tenían en sus manos el poder real para cambiar el equilibrio de influencias dentro del palacio. No tenían por qué quedarse sentadas en silencio, resignadas a observar cómo Camila consolidaba su dominio absoluto. Podían hacer algo al respecto, y lo harían. El aire entre ambas se volvía más denso con cada segundo que pasaba, mientras comenzaban a trazar los hilos de su plan. Sabían perfectamente que esto no sería un enfrentamiento vulgar, ni un espectáculo público de reproches. Su estrategia requería una precisión quirúrgica, un secreto absoluto y una voluntad de hierro. Eran conscientes de que no podían arriesgarse a dar un paso en falso que expusiera sus verdaderas intenciones demasiado pronto. Pero, con su determinación ahora forjada en acero, comenzaron a diseñar su hoja de ruta. Un esfuerzo silencioso y fríamente calculado para desafiar el dominio de Camila desde las mismas entrañas del palacio. El escenario estaba listo. Se preparaba una confrontación que ni Camila ni el resto de la familia real habían visto venir jamás. Ana y Catalina estaban unidas, enfocadas y listas para la batalla por la supervivencia de la monarquía. Pero, ¿qué estrategia exacta adoptarían para lograr su objetivo? ¿Tendrían el éxito necesario para superar la sagacidad de la reina consorte? Descubramos ahora el magistral movimiento estratégico de Catalina, la toma de control silenciosa. Con su habitual actitud serena, siempre dueña de sí misma, Catalina comenzó a alterar el equilibrio de poder dentro de los muros de palacio de una manera discreta, pero abrumadoramente poderosa. A medida que la influencia de Camila comenzó a mostrar signos de desgaste, Catalina vio una pequeña apertura y avanzó, llenando poco a poco, pero con firmeza, el vacío que dejaba una reina consorte cuya fuerza parecía debilitarse. A diferencia de las jugadas llamativas que suelen buscar los reflectores de la prensa, Catalina no hizo grandes anuncios ni montó espectáculos para el público. En cambio, fijó su mirada en el corazón de la institución, las operaciones diarias de la monarquía. Sutil, pero constantemente, tomó las riendas tras bambalinas. El enfoque de Catalina para este cambio era como un río silencioso que, sin hacer ruido, va esculpiendo su camino a través de la piedra más dura. Sus acciones no exigían atención ni buscaban aplausos, pero innegablemente estaban remodelando la forma en que respiraba y operaba el palacio. No hubo un golpe de autoridad dramático, solo un flujo constante y deliberado que trajo orden y claridad a un entorno que se estaba volviendo caótico. Catalina no se sentó a esperar a que las cosas encajaran por arte de magia.
tomó el mando. Devolvió, con extremo cuidado, la estructura y el propósito al hogar real. Su influencia, aunque actuaba en voz baja, estaba transformando todo a su alrededor, de una manera que cualquiera en el palacio podía sentir en el ambiente. Con el paso de los días, se hizo cada vez más evidente que Catalina ya no era solo una princesa de nombre. A través de sus acciones cotidianas, se había convertido en la líder de facto de la Casa Real, incluso si ese título no se le había otorgado formalmente en un pergamino. Había asumido el control de los complejos engranajes internos de la monarquía, asegurándose de que cada pieza funcionara sin problemas y con un propósito claro. El personal, los cortesanos e incluso los asesores reales más veteranos no pudieron evitar notar este cambio de guardia. La mano firme y constante de Catalina estaba guiando al palacio a través de un denso banco de niebla e incertidumbre, proporcionando un sentido de dirección y estabilidad que se necesitaba con desesperación. Y lo hacía sin causar disrupciones. No intentaba hacer un espectáculo de su propio ascenso al poder. Simplemente se hizo cargo del día a día, tomando las decisiones difíciles y gestionando las innumerables y complejas partes de la Casa Real, con una habilidad y una gracia envidiables. Su liderazgo era medido, altamente enfocado y, sobre todo, tremendamente efectivo. Con cada amanecer, el palacio funcionaba de manera más eficiente. El peso asfixiante de la toma de decisiones comenzó a desaparecer de los hombros de aquellos que alguna vez se habían visto consumidos por él. Sin embargo, lo más impactante de todo era la naturalidad, casi sin esfuerzo, con la que Catalina asumió este papel. No buscaba ser el centro de atención ni recibir alabanzas. Lo único que buscaba era restaurar el orden sagrado de la monarquía, utilizando su inteligencia y su inquebrantable sentido del deber para garantizar que la familia real pudiera seguir funcionando como siempre lo había hecho. El palacio había estado a la deriva en un mar revuelto, pero Catalina era ahora su ancla. Era el puerto seguro en el momento de mayor necesidad. Mientras el aura de Camila se desvanecía, la presencia de la princesa crecía con más fuerza que nunca. Sin fanfarrias, sin la necesidad de que nadie le pusiera una corona en la cabeza, se había convertido en la verdadera fuerza guía. La líder no proclamada que devolvió la luz a una monarquía que había estado tambaleándose al borde de un abismo. Catalina aumentó su visibilidad, utilizando su energía juvenil y su implacable determinación para estar presente de una manera constante que Camila simplemente no podía igualar. Pero la intriga sigue viva. ¿Significa esto una rendición total por parte de Camila? ¿Será Catalina aceptada y apoyada incondicionalmente por el círculo más íntimo y exigente del poder real? Desentrañemos ahora esta revolución sin armas, el ascenso de la princesa tranquila. A medida que la influencia de Camila empezaba a menguar y su sombra en los pasillos perdía fuerza, el liderazgo de Catalina tomó forma con la suavidad de un nuevo día. No fue a través de discursos arrogantes ni posturas desafiantes que Catalina saltó a la prominencia, sino a través de su resolución firme y constante. Día tras día, tomó el timón con sutileza, utilizando su temperamento calmado y su fuerza silenciosa para dirigir la monarquía hacia un horizonte totalmente nuevo. Catalina se convirtió, ante los ojos de todos, en el pilar inquebrantable de estabilidad que la familia real necesitaba. En una época de oscuridad, cuando las luchas de poder y las lealtades cambiantes amenazaban con destruir el delicado equilibrio de la corona, Catalina, sencillamente, se mantuvo firme. Lejos de los reflectores y de la necesidad de aplausos, Catalina no intentó hacer un espectáculo mediático de su creciente influencia. No buscaba portadas de revistas que la aclamaran como la salvadora del palacio. En su lugar, se arremangó y trabajó diligentemente en las sombras, supervisando las decisiones críticas y gestionando las complejísimas operaciones del hogar real, con una gracia y una eficiencia que rozaban la perfección.
Lo que realmente distinguió a Catalina en este momento crucial no fue solo su asombrosa capacidad para liderar, sino su don innato para ganarse el respeto y la confianza absoluta de todos a su alrededor. El personal de palacio, los cortesanos de toda la vida y los asesores más experimentados comenzaron a buscar a la princesa de Gales en busca de orientación. Muy pronto, todos abrieron los ojos ante una realidad innegable. Era ella quien estaba tomando las decisiones más importantes de la corona. Siempre estaba presente, siempre reflexiva, siempre justa. Catalina se aseguraba de que el engranaje del palacio girara sin contratiempos y de que la familia real pudiera mantener su dignidad y su propósito intactos, aunque su liderazgo nunca fue reconocido con un nuevo título rimbombante o una declaración oficial al público. La verdad era brillante y evidente para cualquier persona que cruzara las puertas del palacio. Catalina se había convertido en la líder de facto de la casa real, la mujer que hacía que las cosas sucedieran sin fanfarrias ni alardes. Su papel era cristalino. Ella era la mano firme, la fuerza silenciosa que mantenía todo unido cuando amenazaba con desmoronarse. Nadie podía negar que Catalina se había ganado su lugar al timón por derecho propio. No era una cuestión de ambición desmedida ni un hambre ciega de poder. Sus motivos nacían de un sentido del deber puro y profundo hacia la monarquía y hacia su propia familia. Comprendía mejor que nadie la importancia vital de la tradición, la necesidad absoluta de estabilidad y la gigantesca responsabilidad que conlleva ser el pilar de una institución tan venerada. Su liderazgo no buscaba el beneficio personal. Era una misión para garantizar la supervivencia y la fuerza de la monarquía para las generaciones venideras. Mientras el aura de Camila continuaba desvaneciéndose en el aire, la presencia de Catalina se volvía monumental. Sin un solo anuncio público, sin un solo gran gesto teatral, había cimentado su papel como la verdadera brújula del hogar real. Todos en el palacio lo sabían, incluso si nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Su liderazgo fue una verdadera revolución silenciosa, construida ladrillo a ladrillo sobre la base de la confianza, el respeto y un compromiso inquebrantable. Y en esa fuerza tranquila, Catalina encontró su destino: ser el ancla que la familia real necesitaba desesperadamente para sobrevivir a las tormentas que se avecinaban. Catalina consolidó su influencia y dejó estratégicamente a Camila al margen. Pero la historia nos obliga a preguntarnos: ¿aceptará Camila la derrota con tanta facilidad? ¿O acaso Catalina ya ha ganado la guerra sin siquiera desenvainar una espada? ¿Podría este ser el punto final de la era de Camila dentro de la monarquía? Descubrámoslo. Entramos ahora a la última batalla de Camila y el futuro de la corona. A medida que el poder de la reina consorte comenzó a desmoronarse, quedó claro que no iba a permitir que se le escurriera entre los dedos sin presentar batalla. Un aire de desesperación se apoderó de ella mientras maniobraba apresuradamente para reafirmar su influencia dentro de los muros de piedra. La fuerza que alguna vez fue dominante y que ahora perdía su control, buscó desesperadamente cualquier grieta, cualquier oportunidad para recuperar su trono en la sombra, intentando hacer sentir su presencia de formas tanto sutiles como flagrantes. Pero por más que luchó para reclamar su autoridad perdida, había una sensación ineludible en el aire. Su tiempo se estaba agotando. Mientras tanto, el ascenso de Catalina parecía una fuerza de la naturaleza, algo completamente imparable. Silenciosa, pero a paso firme, se hizo cargo de todo, cosechando un apoyo inquebrantable. No fue un terremoto repentino, sino un proceso gradual, marcado por la fuerza tranquila de Catalina y su dirección inquebrantable. Y aquí está el detalle más revelador, lo que hizo que su ascenso fuera absolutamente definitivo: el apoyo silencioso del rey Carlos. Su respaldo, aunque fuera del ojo público, tuvo un peso aplastante tras bambalinas.
Con el aval discreto del monarca, Catalina pudo blindar su papel, y el futuro de la monarquía comenzó a reescribirse de maneras sutiles, pero innegables, aunque esta feroz lucha de poder se libró principalmente a puerta cerrada. Todos en el palacio podían sentir la onda expansiva. El aire estaba espeso, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo, aunque nadie osara mencionarlo en voz alta. Camila, la que alguna vez fue la incuestionable reina consorte, ahora se encontraba luchando no solo por mantener su asiento, sino por intentar influir en el rumbo mismo de la monarquía. Luchaba por su relevancia, pero la imponente serenidad de Catalina estaba haciendo que su posición fuera, día a día, más insostenible. La gran pregunta sigue flotando en los pasillos de Buckingham. ¿Fue este el final del reinado de Camila? ¿O es apenas el primer capítulo de una batalla mucho más oscura y profunda por el control de la familia real? Las apuestas no podrían ser más altas, y ambas mujeres saben perfectamente que del resultado de esta guerra fría dependerá el destino de la corona. La monarquía, tal como la conocemos, se encuentra al borde del precipicio de una transformación histórica. Con Catalina elevándose hacia la cima y el poder de Camila disolviéndose como la niebla, el liderazgo del reino está a punto de dar un giro dramático. Pero ¿cuáles serán las consecuencias colaterales? ¿Se verá la familia real desgarrada desde adentro por esta revolución silenciosa? ¿O emergerán de las cenizas más fuertes que nunca? Mientras este drama shakespeariano se desarrolla en la intimidad del palacio, el público sigue sin ser consciente de la intensa guerra que se libra dentro de los muros de su amada institución. Y sin embargo, todos pueden sentir que algo ha cambiado, que el viento sopla diferente. Lo que parecía ser el triste final para Camila, bien podría ser la chispa de un fuego mucho mayor. Una batalla que decidirá quién guiará verdaderamente a la monarquía en las décadas por venir. El futuro es un misterio, pero las cicatrices de esta lucha durarán por generaciones. Así que les pregunto a ustedes, nuestra querida audiencia, ¿qué opinan sobre el resultado final de este histórico pacto entre Ana y Catalina? ¿Creen que esto marca verdaderamente el fin de la influencia de Camila dentro de la familia real? Nos encantaría leer sus teorías y opiniones, así que por favor, déjennos sus pensamientos en la sección de comentarios justo aquí abajo. Si disfrutaron de esta profunda mirada a los secretos del palacio, no olviden darle a me gusta y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros videos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.